Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Conceptos. Siempre recordaré ese día, recostado de espaldas mirando las nubes y esperando finalmente morir. Considerando la cantidad de dolor que sentía, estaba tardando demasiado. Hasta el día de hoy, no recuerdo que me hayan disparado, ni siquiera recuerdo que me hayan obligado a salir de la trinchera y avanzar hacia el enemigo. En un momento estaba agazapado en mi trinchera, y al siguiente estaba experimentando el peor dolor de mi vida en medio del campo de batalla. Podía ver nuestras posiciones desde donde estaba. Podía ver a los otros reclutas Malvir moviéndose por ellas. No pedí ayuda. Ni siquiera se me ocurrió intentarlo. Todos eran extraños para mí, personas que había conocido esa misma mañana. No se suponía que yo estuviera en ese campo de batalla. Sabía que una fuerza de Kifrap había desembarcado para invadir una ciudad al otro lado del continente, pero yo era un profesor de filosofía en la universidad local, lo cual me hacía inmune al reclutamiento. No sentí miedo cuando la patrulla de reclutamiento entró a la tienda de comestibles en la que estaba. Creo que empecé a darme cuenta de que algo andaba mal cuando el oficial de reclutamiento se tomó demasiado tiempo revisando mis papeles. Normalmente los veían, comprobaban que, como era profesor, estaba exento. Hacían una verificación rápida con su equipo y luego pasaban al siguiente desafortunado. Sin embargo, esta vez parecía que el oficial buscaba encontrar algún problema. El oficial levantó la vista de los papeles para mirarme durante un segundo. Vi algo en sus ojos que en ese momento no entendí, y luego lo vi con horror guardar mis papeles en un bolsillo interior y hacer una seña a sus compañeros para que me llevaran a la furgoneta para el procesamiento. No entendía qué había salido mal. Le dije que estaba exento y él solo me ordenó callarme, asegurando que mis papeles falsos no me salvarían. Solo más tarde me di cuenta de que probablemente su escuadra había recibido la orden de reclutar a cierta cantidad de personas en esa tienda, o de lo contrario, serían ellos quienes irían al frente contra los Kifrap. En ese momento lo odié y maldije su alma en el inframundo, pero viéndolo en retrospectiva, no puedo decir que lo culpe. Ni siquiera puedo decir que yo no hubiera hecho lo mismo en su lugar. El reclutamiento forzoso era la única manera en que las especies de la galaxia podían librar sus guerras. Como profesor de filosofía, estaba muy familiarizado con la absurda naturaleza de la guerra. Era algo que no debía existir, iba en contra de la propia naturaleza de todo ser sintiente que se hubiera encontrado. Ni siquiera debería ser posible. Los individuos luchan para protegerse a sí mismos. Lucharán hasta la muerte para proteger a sus seres queridos. Incluso lo harían por amigos. Se agruparían para defender su pueblo o ciudad si no hubiera forma de escapar a tiempo. Pero, ¿luchar y morir por extraños? ¿En una ciudad completamente distinta? ¿Quitarle la ciudad a alguien más por la fuerza? ¿Cuál era el sentido? ¿Quién haría eso? Pero los gobiernos pensaban distinto. Demasiados miraban con envidia las posesiones de sus vecinos galácticos, y descubrieron rápidamente que la guerra era la manera perfecta de adquirirlas, y el reclutamiento la herramienta perfecta para librarlas. Después del procesamiento me subieron a un transporte con cientos de otros reclutas y nos llevaron directamente a la ciudad atacada. Una vez que aterrizamos, la tripulación ni siquiera se molestó en pedirnos que desembarcáramos. Ya habían lidiado demasiadas veces con reclutas que se negaban a bajar. En cambio, empezaron a bombear un gas que hacía imposible respirar, obligándonos a salir. Al correr fuera del transporte, ninguno de los tripulantes con máscara nos miró. Sabían que ellos también habían sido reclutados para esa tarea. O llevaban reclutas al frente, o ellos mismos lucharían ahí. En tierra, nos entregaron armas y nos dijeron que si queríamos vivir, tendríamos que defender con éxito la ciudad, que no habría retirada. Ganábamos o moríamos. Ese día, en ese campo de batalla, esperando morir mientras reflexionaba sobre lo absurdo de la guerra, todo cambió. Durante una pausa en la batalla, escuché alboroto en nuestras trincheras.
Me giré y por un momento olvidé el dolor al ver lo que estaba ocurriendo. Había humanos en nuestras trincheras. Sabía vagamente de los humanos. Habían sido descubiertos apenas unos siglos atrás por una de nuestras naves de reconocimiento. Eran una especie tecnológicamente primitiva. Apenas estaban dando sus primeros pasos en el espacio. Creo que teníamos una relación comercial más cercana que la mayoría, dada su proximidad galáctica. Algunos de sus bienes de lujo empezaban a llegar a nuestro mundo colonia cuando los Kifrap invadieron. Pero nada de eso explicaba por qué estaban ahí, en nuestras trincheras. ¿Por qué enviarían los humanos reclutas tan lejos? ¿Qué les había ofrecido el gobierno Mavlir a cambio? Había algo extraño en su comportamiento. No entendía su lenguaje corporal, pero se notaba que estos reclutas no estaban confundidos. No jugueteaban torpemente con sus armas. Parecían saber lo que hacían. La curiosidad pudo más que mi herida. Necesitaba ver mejor, necesitaba entender. Cometí el error de intentar incorporarme. En ese momento el dolor regresó con una intensidad mayor, consumiendo todo mi mundo. En ese instante, solo quería estar en casa a salvo. Llamé a mi madre llorando, deseando despertar en mi cama de la infancia y que me dijera que todo había sido una pesadilla. Quien no haya vivido algo así, donde la desesperanza y el dolor lo inundan todo, no puede comprender lo que hace la mente. Y quien lo haya vivido, no necesita que se lo explique. Cuando el dolor se calmó un poco, escuché una discusión. En la trinchera más cercana, dos humanos discutían con algunos Mavlir, que solo los miraban confundidos. Los humanos se miraron entre sí, hicieron un gesto con el puño 3 veces al unísono y luego cada uno colocó la mano de forma distinta. Uno con la palma extendida, el otro con 2 dedos levantados. Unos segundos después, el del gesto de los 2 dedos saltó fuera de la trinchera y agachado corrió hacia mi dirección. No me di cuenta hasta que estuvo casi encima de mí que su objetivo era yo. Lo que sentí al entenderlo fue una mezcla extraña. Asombro, desconcierto, curiosidad, pero cuando me alcanzó y me agarró, el miedo desplazó todo lo demás. No porque pensara que quería hacerme daño, sino porque sabía que el simple hecho de moverme me provocaría un dolor insoportable. Recuerdo un dolor inmenso, y luego, nada. Desperté más tarde, rodeado solo de humanos. El que me había rescatado estaba muy cerca, así que en común galáctico pregunté: ¿Qué pasó? Oh, qué bien, estás despierto. No estaba seguro si te había lastimado al levantarte. Estás en nuestra zona de preparación. Después de recogerte y llevarte a salvo, intentamos encontrar un médico Malvir para ti, pero no encontramos a ninguno. Así que te estabilicé lo mejor que pude y te traje aquí mientras seguíamos buscando a uno. Muy pronto lo encontraremos, vas a estar bien. ¿Un doctor en el frente? Oh, no soy un doctor, solo soy un médico de campo. Lo miré con confusión. En la mayoría de las sociedades, quienes tenían conocimientos médicos no estaban exentos del reclutamiento, pues sus habilidades eran demasiado valiosas, pero nunca se arriesgaban en zonas de combate directo. Me pregunté si la sociedad humana sería distinta. Pero había una pregunta más urgente. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, sé que dije que vas a estar bien, pero necesitas que alguien más experto en tu fisiología te examine. Nos enviaron aquí con muy poco tiempo y apenas recibimos unas instrucciones básicas sobre tu especie. No eso. ¿Por qué me rescataste? No nos conocemos. Nunca te he visto antes. ¿Por qué lo hiciste? Porque necesitabas ayuda. Escuché tus gritos desde donde estaba y no podía quedarme sin hacer nada. Yo estaba confundido y el humano lo notó. Mira, sé que somos de especies distintas, pero soy médico. Para mí, una persona herida es una persona herida, especialmente si es un aliado. ¿Que por qué te salvé? La verdad, nunca se me ocurrió no hacerlo. Mira, cuando te escuchamos, intentamos que los otros reclutas Malvir ayudaran, pero me ignoraron. ¿Por qué nadie lo hizo hasta que nosotros llegamos? ¿Por qué lo harían?
Apenas los conocí esta mañana. Somos unos completos extraños. ¿Y qué? Sigue siendo su compañero de armas. Te ayudarían porque saben que tú harías lo mismo por ellos. ¿Y por qué haría eso? El humano murmuró algo que sonó como Jesucristo. ¿Qué demonios les pasa a ustedes? Entiendo que te transfieran recién, pero en el entrenamiento básico suelen enfatizar eso. ¿Qué entrenamiento? ¿Me estás diciendo que no te dieron ningún entrenamiento? ¿Te enviaron aquí con solo un arma y así? Hasta hace unas horas yo era un profesor en una universidad. No debería estar aquí. Se supone que estoy exento. ¿Y quién podría dar entrenamiento para la guerra? ¿Me estás diciendo que no tienen una fuerza de defensa permanente? ¿Profesionales que puedan darles aunque sea un mínimo de instrucción? ¿Reclutas profesionales? Esa idea me parecía un sinsentido. Después de unos minutos, el humano con una voz suave preguntó: Oye, ¿de verdad no tienen una fuerza de defensa permanente, cierto? ¿Para qué? Nadie la tiene. Esta vez el humano susurró algo que sonaba como ¡a la mierda! Escucha, cuando aprendí como un galáctico, me preguntaba por qué su palabra para soldado era tan parecida a recluta. ¿Así que los llevan y los mandan al frente en el mismo día, sin ningún tipo de entrenamiento? Lo miré sin entender su sorpresa. Él también era un recluta, ¿no? Sí, me dijeron que no podía volver a casa hasta que defendamos esta ciudad. Si no ganamos, muero. ¿A ti no te dijeron lo mismo? ¿Y los Kifrap es igual para ellos? Por supuesto. Los bajan al planeta y les dicen que serán abandonados aquí si no ganan. ¿Es lo normal? Oh, por Dios. Escucha, necesito encontrar a mi oficial al mando para informarle en qué nos metimos. Pero antes debo decirte algo. En tu idioma no existe una palabra exacta para lo que soy, pero lo más cercano sería un recluta profesional. Me ofrecí como voluntario. Todos los humanos que ves aquí son voluntarios. Quédate aquí. Volveré con alguien que querrá hacerte más preguntas. Tranquilo, todo estará bien, ¿de acuerdo? Confía en mí. Dicho esto, se fue corriendo, dejándome intentando procesar sus palabras. Luego regresó con otro humano que me hizo más preguntas. Le expliqué lo que para mí eran nociones básicas, el cómo se libraban las guerras, cómo funcionaba el reclutamiento, todo lo que supuestamente ellos ya deberían saber por experiencia propia. Incluso cuando me trasladaron a un hospital Malvir, mi gente seguía intentando entender aquella conversación. Nada tenía sentido. Con ayuda humana, la guerra terminó rápidamente. La vida volvió a la normalidad. Nadie más pareció notar que había algo fundamentalmente distinto en ellos. Siempre he tenido la necesidad de comprender. Por eso estudié filosofía. Tras la guerra, esa necesidad se centró en los humanos. Pedí una licencia y dediqué mis estudios exclusivamente a ellos. Me comuniqué con varias universidades humanas que, encantadas, me enviaron todo el material que pedí. Lo que descubrí me llenó de horror. Como ya he explicado, toda especie sintiente luchará para protegerse a sí misma y a sus seres queridos, y nada más. Pero los humanos son distintos. Marcharán a la guerra para aquellos que decidan defender. Lucharán y morirán por completos extraños. Incluso arriesgarán sus vidas para salvar animales salvajes. Y lo más sorprendente, lucharán y morirán por conceptos. Arriesgarán sus vidas por ideas filosóficas como gobiernos, creencias o libertad. Y eso no les supone problema alguno. En casi toda su producción cultural, quienes luchaban y morían por estos conceptos eran venerados como ejemplos a seguir. Los gobiernos humanos tenían fuerzas armadas permanentes, y lo más asombroso, casi todas formadas por voluntarios. Aquel humano no mentía cuando decía que era un recluta profesional, pero aún así eran capaces de cometer atrocidades inimaginables en defensa de esas ideas. El terrorismo era un concepto ajeno para todas las especies, menos para ellos. Me estremecí al aprender los atentados suicidas.
Estuve a punto de abandonar mis estudios cuando investigué lo ocurrido en sus mediados del siglo XX. Debo haber sido el primer Malvir en profundizar tanto en ellos, y aunque me sorprendió, entendí por qué seguían siendo considerados una especie menor y primitiva. En el gobierno Malvir a nadie le importó realmente por qué los humanos hacían lo que hacían, ni por qué se endeudaban alquilando transportes para traer ahí a sus tropas, a sus reclutas profesionales, y todo por simple gratitud. Fuimos de las pocas especies que comerciamos con ellos, y los artefactos técnicos que les dimos mejoraron drásticamente su calidad de vida. Visto en retrospectiva, parece absurdo que nadie investigara. Pero siendo justos, lo que hacían los humanos era incomprensible para casi todos. Era natural querer pasar página. Y aún después de entenderlos, de comprender por qué aquel humano me salvó aquel día, quedaba un último horror, porque cuando descubrí lo que eran, mis primeros pensamientos no fueron cómo proteger a mis seres queridos de estos monstruos desatados en la galaxia, sino cómo proteger a mi gente. Tenía que convencer a mi gobierno de estrechar lazos y, con suerte, forjar una alianza. Si nos aliábamos con ellos, nadie volvería a atacarnos una vez que más especies entendieran lo que eran. Cuando descubrí que eran los humanos, también descubrí que su forma de pensar era contagiosa. Sé que al aliarnos con ellos expondríamos a mi pueblo a ideas capaces de producir las peores barbaridades que la galaxia haya visto. Pero no estoy convencido de que eso sea malo. No cuando recuerdo a un humano que arriesgó su vida para salvar a alguien de una especie completamente distinta, a quien nunca había visto antes. Creo que a la galaxia no le vendría mal un poco más de eso, ¿no crees? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.